Un solo asteroide, si es lo suficientemente grande y golpea en el lugar preciso, puede cambiar para siempre el destino de un planeta entero. Hace aproximadamente 66 millones de años, la Tierra vivió uno de los eventos más extremos y transformadores de toda su historia geológica y biológica. Una colosal roca espacial atravesó el sistema solar y terminó impactando contra nuestro mundo, con una violencia absolutamente inimaginable. En cuestión de minutos, aquel golpe alteró el clima, los océanos, la atmósfera y la vida misma, marcando el fin de una era que había durado cientos de millones de años y transformando radicalmente el curso evolutivo del planeta. Durante casi 200 millones de años, los dinosaurios habían dominado la Tierra de manera absoluta e indiscutible. Habían sobrevivido a extinciones menores, cambios climáticos graduales, desplazamientos de continentes y transformaciones del nivel del mar. Su éxito evolutivo parecía indiscutible y su posición como formas de vida dominantes parecía inquebrantable en todos los ecosistemas terrestres. Sin embargo, toda esa estabilidad se rompió en un solo día catastrófico. El impacto de un objeto venido del espacio creó una ruptura irreversible en el equilibrio del planeta, demostrando de manera dramática que incluso los seres más poderosos y perfectamente adaptados pueden desaparecer en un instante cuando las circunstancias cambian de forma tan radical. Hoy sabemos con certeza que el lugar exacto de aquel impacto devastador se encuentra bajo la península de Yucatán, en México. Allí yace oculto el cráter de Chicxulub, una estructura circular de más de 180 kilómetros de diámetro, enterrada bajo capas de sedimentos marinos y roca sólida. Su tamaño es tan enorme que no puede observarse directamente desde la superficie terrestre, y durante décadas pasó completamente desapercibido para la ciencia moderna, ocultando uno de los secretos más importantes de la historia de nuestro planeta. Solo mediante técnicas geofísicas muy avanzadas fue posible detectar finalmente su presencia oculta. El cráter fue identificado inicialmente en los años 70 por científicos que trabajaban para la empresa petrolera mexicana, Pemex, durante exploraciones de rutina en busca de yacimientos petrolíferos. En aquel momento, los datos geofísicos mostraban una anomalía circular intrigante y misteriosa, pero no se comprendía su verdadero origen ni su significado geológico profundo. No fue hasta años después que los investigadores conectaron esta estructura con la extinción masiva que marcó el final del período Cretácico y el comienzo del Paleógeno, uno de los límites más importantes en toda la historia geológica terrestre. Fue un descubrimiento que revolucionó completamente nuestra comprensión de las extinciones masivas. Durante mucho tiempo, una pregunta desconcertó profundamente a la comunidad científica internacional. Si un asteroide de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro había creado semejante cráter gigantesco, donde estaban los restos del propio cuerpo impactante, resultaba extraordinariamente extraño que una roca de tal tamaño monumental pareciera haber desaparecido casi por completo, sin dejar fragmentos evidentes visibles en la superficie terrestre ni en las capas geológicas accesibles. Era como si el asteroide se hubiera evaporado literalmente en el aire. Los científicos buscaron durante años alguna evidencia directa del objeto que había causado tal devastación. La explicación más aceptada por la comunidad científica actual es que la mayor parte del asteroide se vaporizó completamente en el momento del impacto debido a la energía extrema liberada. La energía liberada fue tan extrema y concentrada que la roca sólida se transformó en gas y partículas microscópicas en fracciones de segundo. Estos restos se dispersaron por la atmósfera en forma de polvo finísimo y luego cayeron lentamente sobre todo el planeta durante meses o incluso años, mezclándose con los sedimentos que hoy estudian los geólogos en laboratorios de todo el mundo. El asteroide, en cierto sentido, se convirtió en parte de la propia Tierra. Otra posibilidad que los científicos consideran seriamente es que algunos fragmentos del asteroide aún permanezcan enterrados profundamente bajo el suelo de Yucatán o en el fondo del océano. Acceder a ellos resulta extremadamente difícil debido a la profundidad considerable y a las condiciones geológicas complejas del lugar.
Por ello, los científicos han recurrido a métodos indirectos, como el análisis químico detallado de las rocas y sedimentos, para reconstruir la naturaleza exacta del objeto impactante y sus características originales. Estas técnicas han revelado que el asteroide era probablemente de tipo condrítico carbonáceo, rico en minerales y compuestos volátiles. El impacto ocurrió hace unos 66 millones de años y marcó una de las 5 grandes extinciones masivas conocidas en la historia de la Tierra. La energía liberada fue equivalente a miles de millones de bombas nucleares detonadas simultáneamente en un solo punto del planeta. En segundos, enormes volúmenes de roca fundida fueron expulsados violentamente hacia la atmósfera, alcanzando alturas de hasta 25 kilómetros o más antes de volver a caer violentamente sobre la superficie del planeta, creando una lluvia de fuego que se extendió por miles de kilómetros a la redonda. El paisaje circundante quedó completamente devastado en un radio de cientos de kilómetros. Alrededor del cráter se formaron estructuras montañosas temporales más altas que el Himalaya actual, elevándose varios kilómetros en cuestión de minutos tras el impacto. Estas montañas colapsaron poco después debido a la inestabilidad extrema del terreno fundido y desestabilizado, dando lugar a una compleja estructura interna conocida como anillo de Pico. El ángulo de impacto, de aproximadamente 60 grados, fue un factor clave que maximizó la cantidad de material expulsado a la atmósfera, haciendo el evento aún más catastrófico de lo que hubiera sido con un impacto completamente vertical u horizontal. La física del impacto determinó el destino del planeta. Como consecuencia inmediata, enormes columnas de polvo, ceniza y gases ricos en azufre se elevaron hacia el cielo formando nubes gigantescas que cubrieron todo el hemisferio. Estas partículas bloquearon la luz solar durante años, provocando un fenómeno conocido como invierno de impacto. Durante este periodo oscuro, la temperatura global descendió drásticamente en todo el planeta, y la fotosíntesis quedó gravemente reducida o completamente bloqueada en la mayoría de los ecosistemas terrestres y marinos. La Tierra se sumió en una oscuridad casi total que duró meses, quizás años. Este enfriamiento global repentino tuvo efectos devastadores en los ecosistemas de todo el mundo. Sin excepción, las plantas comenzaron a morir en masa debido a la falta de luz solar, lo que provocó el colapso rápido de las cadenas alimenticias en todos los niveles. Sin vegetación abundante, los herbívoros no pudieron sobrevivir, y poco después, los grandes depredadores también desaparecieron al quedarse sin presas de las que alimentarse. La extinción avanzó de forma rápida y generalizada, afectando a ecosistemas terrestres y marinos por igual. Fue una reacción en cadena imparable que arrasó con la vida en todo el planeta. Más del 60% de las especies que habitaban la Tierra desaparecieron en un periodo geológicamente muy corto de tiempo. Entre ellas se encontraban todos los dinosaurios no avianos, como el Tyrannosaurus Rex y el Triceratops, que habían dominado los ecosistemas terrestres durante millones de años. También se extinguieron los reptiles voladores, conocidos como pterosaurios, y muchas especies marinas gigantes, como los mosasaurios, que dominaban los océanos del Cretácico, y los plesiosaurios, que habitaban las aguas costeras más templadas. Los ammonites, moluscos cefalópodos que habían prosperado durante cientos de millones de años, también desaparecieron por completo. A pesar de la magnitud terrible de la tragedia, este evento abrió la puerta a una profunda reorganización de la vida en la Tierra, con los grandes reptiles fuera del escenario ecológico. Los mamíferos, hasta entonces pequeños, discretos y nocturnos, comenzaron a diversificarse rápidamente ocupando nichos ecológicos vacíos que antes les estaban vedados. En millones de años, esta expansión conduciría a la aparición de formas de vida cada vez más complejas y diversificadas, incluida eventualmente la especie humana. Sin aquel impacto, nuestra propia existencia como especie nunca habría sido posible. Durante años, algunos científicos debatieron intensamente si el impacto del asteroide fue la única causa de la extinción masiva o si hubo otros factores. Existen teorías que sugieren que los ecosistemas ya estaban debilitados por una intensa actividad volcánica, especialmente en la región de las Traps del Deccan en la India actual, donde erupciones masivas liberaban gases tóxicos. Según esta visión alternativa,
el impacto habría sido el golpe final en un sistema ya inestable y vulnerable, acelerando un proceso de extinción que ya estaba en marcha de forma más gradual. Sin embargo, las pruebas a favor del impacto como causa principal son contundentes, abundantes y provienen de todo el mundo. En todo el mundo, los geólogos han encontrado capas de roca ricas en iridio, un elemento extremadamente raro en la corteza terrestre, pero común en los asteroides y meteoritos que provienen del espacio exterior. Estas capas se depositaron exactamente en el límite entre el Cretácico y el Paleógeno, coincidiendo con la extinción masiva de manera precisa y consistente en todos los continentes y en todas las cuencas oceánicas estudiadas. Otro indicio clave y revelador son las esférulas de vidrio, pequeñas partículas esféricas formadas a partir de roca, fundida que se enfrió rápidamente tras ser expulsada a la atmósfera durante el impacto. Estas esférulas microscópicas se han encontrado incluso incrustadas en las branquias de peces fósiles, lo que indica que murieron casi inmediatamente después del impacto, probablemente asfixiados por las partículas calientes que llovieron del cielo. Fue una muerte súbita y generalizada, que no dejó tiempo para escapar ni adaptarse. El análisis detallado de estos peces reveló un dato sorprendente y muy específico. El impacto ocurrió durante la primavera del hemisferio norte. Los científicos llegaron a esta conclusión estudiando las líneas de crecimiento en los huesos fosilizados, similares a los anillos de los árboles, que muestran patrones estacionales muy precisos y permiten determinar en qué momento exacto del año murieron estos organismos. Este nivel de detalle demuestra el poder de las técnicas paleontológicas modernas. En 2016, una ambiciosa expedición científica internacional perforó el cráter de Chicxulub para obtener muestras directas de su interior y estudiar su estructura interna compleja. Los investigadores lograron extraer núcleos de roca desde más de 1 kilómetro bajo el fondo marino del Golfo de México, en una operación técnicamente muy compleja. Estos materiales mostraron granitos fracturados, desplazados y alterados por el calor extremo del impacto, proporcionando evidencia directa de las condiciones extremas del evento y confirmando las teorías sobre la energía liberada. Uno de los principales objetivos de la expedición fue estudiar el anillo de pico del cráter, una característica geológica fascinante. Esta estructura geológica única se formó minutos después del impacto, cuando el material del subsuelo, inicialmente comportándose como un fluido debido al calor y la presión extremos generados, se elevó formando una torre central de hasta 10 kilómetros de altura, antes de colapsar y expandirse en forma de anillo concéntrico alrededor del punto de impacto central. Es un proceso que solo ocurre en los impactos más violentos y energéticos. Estructuras similares se han observado en grandes cráteres de la Luna, Marte y Mercurio mediante observaciones telescópicas detalladas y sondas espaciales enviadas a estos mundos. Sin embargo, Chicxulub es el único cráter de este tipo bien conservado y accesible en la Tierra, lo que lo convierte en un laboratorio natural único para estudiar los procesos de impacto planetario y comprender mejor cómo estos eventos catastróficos afectan a los mundos rocosos del sistema solar. Los científicos planetarios aprovechan esta oportunidad única. Los científicos también creen firmemente que el anillo de pico albergó uno de los primeros ecosistemas microbianos tras la catástrofe global que arrasó el planeta. El calor residual generó un sistema hidrothermal activo durante miles de años, proporcionando energía química y nutrientes que pudieron sustentar formas de vida microscópicas en un mundo devastado por la oscuridad y el frío. Estas condiciones pudieron ser cruciales para la recuperación de la vida en la Tierra, creando refugios donde los microorganismos sobrevivieron y se multiplicaron. Además del polvo y los gases, el impacto desencadenó terremotos globales de magnitud sin precedentes en toda la historia del planeta. Tsunamis gigantescos que barrieron costas enteras con olas de cientos de metros y una intensa actividad volcánica secundaria en regiones geológicamente activas de todo el mundo. Grandes cantidades de azufre fueron liberadas a la atmósfera desde las rocas vaporizadas en el punto de impacto, formando aerosoles que reflejaron la luz solar y prolongaron el enfriamiento global durante años o décadas, extendiendo el sufrimiento de los ecosistemas supervivientes. Durante este periodo no cayó nieve, sino lluvia ácida corrosiva que dañaba todo lo que tocaba. El ácido sulfúrico descendió desde el cielo durante meses,
dañando gravemente los suelos, acidificando los océanos y envenenando a los organismos que aún intentaban sobrevivir en condiciones extremas nunca antes experimentadas. Fue un entorno hostil y tóxico en el que solo las especies más resistentes, adaptables y afortunadas lograron persistir y eventualmente prosperar cuando las condiciones mejoraron lentamente. Algunas formas de vida consiguieron sobrevivir gracias a adaptaciones específicas que resultaron ser ventajosas en aquel mundo transformado. Cocodrilos, tortugas y ciertos peces resistieron gracias a su metabolismo lento y su capacidad para vivir en ambientes acuáticos, que ofrecían cierta protección contra los peores efectos del impacto. En tierra firme, los supervivientes solían ser pequeños animales, capaces de refugiarse bajo tierra en madrigueras o alimentarse de recursos escasos como semillas enterradas, insectos supervivientes o carroña abundante tras la extinción masiva. Los dinosaurios que lograron sobrevivir fueron, según la evidencia paleontológica actual, los antepasados directos de las aves modernas que hoy pueblan el planeta. Su menor tamaño corporal, sus picos adaptados para consumir semillas que permanecían viables bajo tierra, y su mayor flexibilidad cognitiva les permitieron adaptarse a un mundo sin abundancia de alimentos. Estas características resultaron cruciales para sobrevivir cuando los recursos alimenticios tradicionales desaparecieron y solo quedaron fuentes de alimento no convencionales. Con el paso de miles de años, la oscuridad comenzó a disiparse gradualmente y la luz solar volvió a alcanzar la superficie terrestre. Helechos y plantas resistentes colonizaron los paisajes desolados, iniciando el proceso de recuperación ecológica que transformaría nuevamente el planeta. Posteriormente, los bosques regresaron y los ecosistemas se reconstruyeron lentamente, aunque nunca volvieron a ser los mismos que antes del impacto. La Tierra había cambiado para siempre, entrando en una nueva era geológica y biológica completamente diferente. Si el asteroide hubiera pasado de largo o hubiera impactado con un ángulo diferente, la historia de la vida habría sido radicalmente distinta de la que conocemos. Los dinosaurios podrían haber continuado evolucionando durante millones de años más, quizás desarrollando inteligencia o nuevas formas corporales, mientras que los mamíferos habrían permanecido como criaturas pequeñas y marginales, escondidas en los márgenes de los ecosistemas dominados por reptiles gigantes. Nuestro mundo sería completamente irreconocible. No existirían elefantes, ballenas, ni seres humanos en ese mundo alternativo e hipotético. El planeta estaría dominado por reptiles emplumados, algunos gigantescos y terrestres, otros ágiles y arborícolas, ocupando todos los nichos ecológicos disponibles en tierra, mar y aire. En ese mundo alternativo, la Tierra sería irreconocible para nosotros, con formas de vida completamente diferentes y una historia evolutiva totalmente distinta. La inteligencia podría haber surgido, pero en formas reptilianas que jamás podremos imaginar. La lección final es clara y profunda: no siempre son las dimensiones de un asteroide lo que determina su poder destructivo, sino las circunstancias exactas de su impacto. Aquella roca cósmica no solo extinguió a los dinosaurios, sino que redefinió el rumbo de la vida en la Tierra para siempre, abriendo camino a nuevas formas de vida y nuevas posibilidades evolutivas.